Bien, buenas tardes. El día de hoy quisiera hablar del láser. Aquí tenemos un ejemplo de un láser, ¿no? Se le aprieta y, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es ese puntito que estamos viendo señalar la pantalla, ¿no? Mi intención ahorita en esta plática es decir cómo es que se logra, o por lo menos esbozar los principios físicos que hacen posible que apretemos este botoncito y salga un rayito de luz en esa forma, ¿no? La intención pues es básicamente esa. Yo creo que es muy sí intriga, ¿no? Por lo menos a mí me intriga mucho qué es esto, ¿no? Si se fijan, para empezar, pues al final de cuentas es luz, ¿no? Tenemos luz ahorita proyectada por parte de ese cañón y luz de las lámparas y luz de esta láser, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este pedacito de luz, si este fue una lámpara convencional, si uno ilumina con una lámpara, pues se ilumina un área pues, bastante grande, ¿no? O más grande definitivamente que el puntito que estamos viendo ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale eso, no? ¿Por qué sale un puntito aquí? ¿Y por qué sale todo ese chorro de luz? De allá vamos a ver que la naturaleza de la luz de un láser, a pesar de que viene del mismo, de la misma fuente que el resto de la luz, pues tiene sutilezas ahí involucradas que no son triviales, ¿no? Entonces, empezamos por favor con la plática. Ya varias veces aquí el doctor de Icaza ha hablado de alguna u otra forma de la distribución del espectro emitido por un cuerpo caliente, ¿no? Ya hemos visto cómo es la distribución de este espectro de un cuerpo a diferentes temperaturas, ¿no? Vimos que a partir de ahí resulta la mecánica cuántica, ¿no? O sea, a partir de la distribución del espectro emitido por un cuerpo caliente, como vamos a ver en un momentito más, pues Max Planck dice que la energía debe ser cuantizada, ¿no? Y le pone el nombre de cuantos, un cuanto de energía, un quantum. Y de ahí nace la mecánica cuántica, por ahí de 1900. Y luego en 1917 también se ha hablado de eso en esta serie de seminarios. Tenemos que Einstein habla de la emisión estimulada, ¿no? Entonces, en 1917, Einstein pone los principios teóricos que dan lugar al láser con el que estoy apuntando aquí, y es hasta 1960 que se produce el primer láser, ¿no? Este primer láser pues es ya el resultado de una serie de investigaciones que empiezan o tienen un lugar aquí en la distribución del espectro emitido por un cuerpo caliente y terminan en un láser como el que estoy usando para apuntar aquí. Ahora, tiene otra importancia, bueno, yo encuentro otra importancia en este caminito que nos va de aquí para acá, porque es una aplicación, el láser en sí es una aplicación tanto científica como tecnológica, y eso no siempre es el caso, ¿no? El láser sirve para hacer investigación básica. Actualmente, así el día de hoy, hay gente empleando rayos láser para investigación práctica, y al mismo tiempo es un desarrollo tecnológico, porque esto pues lo tengo en mis manos, ¿no? Entonces, de alguna manera se pudo comercializar y se puede tener aplicaciones
fuera de la ciencia, ¿no? Fuera de un instrumento científico. Uno va al súper y el escaneo que se hace ahí con el código de barras, entonces a final de cuentas un rayo láser, ¿no? Y otra cosa interesante de esto es que las personas que estaban haciendo este tipo de trabajos, pues jamás se imaginaron que iban a llegar a este tipo de aplicaciones, ¿no? Es un ejemplo más en palabras de Feynman, de un gran físico, Richard Feynman, que solía decir que la naturaleza emplea los hilos más largos para tejer sus patrones, ¿no? O sea, es una cosa que aparentemente no tiene nada que ver. O sea, ¿qué va a tener que ver el espectro de emisión de un cuerpo caliente con esto, ¿no? Y bueno, ahí aprovecho para un anuncio también o más bien una reflexión para nuestra realidad, ¿no? O sea, en México tenemos, no logramos como que puentear esto, ¿no? Discutí hoy en la mañana con un investigador de ahí del centro de investigación, con el doctor Rafael Quintero, está discutiendo esto, ¿no? Que nos faltan mecanismos para que de algo totalmente abstracto, ¿no? Desarrollo teórico, logremos aterrizar, ¿no? Aplicaciones tecnológicas y científicas, ¿no? Entonces, no es trivial, no es para nada trivial, y muchísimas veces pues nos faltan canales, ¿no? que nos lleven de aquí para acá. Ahora, también hay muchos países o muchos sistemas sociales en los que el salto de aquí para acá pues pasa por un filtro aquí en medio de militar, ¿no? Por ejemplo, que no es nuestro caso. En fin, pasa por muchos filtros, y nada más quería dejar esa reflexión, ¿no? El desarrollo del láser es un ejemplo de millones de ejemplos que podemos pensar de la ciencia básica, ¿no? que llega a aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y yo creo que es una necesidad que debemos atender, ¿no? En nuestra realidad hoy en día. La que sigue, por favor. Muy bien, empezamos entonces con la radiación, con lo que empezamos, ¿no? La radiación de cuerpo negro, o bueno, el espectro de emisión de la radiación. Empezamos con que objetos que están a menos de 200 grados centígrados, o 200 grados centígrados, emiten una radiación que no ven nuestros ojos, ¿no? Sin embargo, la podemos sentir así con la mano, y se trata de radiación infrarroja, ¿no? En el espectro de frecuencias, que ya se ha visto aquí varias veces, en el espectro electromagnético, en las más bajas frecuencias o las más grandes longitudes de onda, tenemos la radiación infrarroja cercano al espectro visible, y en el otro extremo tenemos la luz ultravioleta, ¿no? Pasando por el rojo, amarillo, azul, violeta y así, ¿no? Si seguimos calentando un objeto, la que sigue, por favor, resulta que a 600 grados centígrados el objeto emite luz roja, ¿no? Y ahí tenemos a Alicia viendo un objeto así muy caliente, y este cuerpo está emitiendo ya luz roja. ¿Alicia Carroll? Sí, Alicia de Lewis Carroll. De Lewis Carroll. La que sigue, por favor. Y luego, si seguimos calentando un objeto, se emite luz amarilla, ¿no? Entonces, pasamos ya de luz del espectro de la zona infrarroja a la parte, se va desplazando, ¿no? Ya se ha visto aquí en algunas otras pláticas, no es objeto de esta plática, ver la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? En la ley de Stefan Boltzmann se encuentra una relación entre la energía que emite un cuerpo y su temperatura, ¿no? Y resulta que, como ya se ha visto aquí,
la energía está relacionada con la temperatura con una potencia de 4, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos que la energía, según la ley de Stefan Boltzmann, la energía de un cuerpo va como la temperatura a la cuarta. Lo que tenemos aquí es la ley de desplazamiento de Wien y es interesante notar los picos máximos de estas curvas. En el extremo izquierdo tenemos el azul y en el extremo derecho tenemos el rojo, ¿no? Tenemos azul y rojo. Y luego en el eje vertical tenemos intensidad con la que emite un cuerpo. Ahora, si se acuerdan al principio, teníamos un objeto calentado a 200 grados centígrados y ese objeto tenía ahí una manita que siente la radiación en el infrarrojo. Entonces, bueno, esto es nada más esquemático, no es estrictamente esto. El punto es que el máximo está más o menos por aquí, ¿no? El máximo de esta curvita a 200 grados centígrados está aquí. Si seguimos calentando el objeto, el mismo objeto o cualquier otro, su máxima intensidad está más o menos por aquí, que está recorrida a la izquierda de ¿no? Entonces, esta es la máxima intensidad a los 200, está más hacia el rojo que al azul. Le seguimos calentando y el máximo de intensidad está más hacia el azul que al rojo. Si seguimos calentando, la máxima intensidad se alcanza más o menos por aquí, a 2000 grados centígrados, y está mucho más corrido al azul que hacia el rojo. Entonces, un cuerpo va a emitir a todas estas, emiten en el espectro, nada más que tiene un pico de intensidad en cierto valor, ¿no? Entonces, lo que dice la ley de desplazamiento de Wien es que las curvas experimentales son obtenidas, estas de aquí, independientemente de la naturaleza o forma del cuerpo en cuestión. Es decir, si tenemos un pedazo de fierro o un pedazo de, que también ya lo hemos visto acá, ¿no? Un pedazo de carbón o un pedazo de lo que sea, se obtienen estas mismas curvas, ¿no? Entonces, pues la humanidad o los científicos, los físicos que se dedicaban a estudiar este tipo de cosas, pues se tardaron un buen rato en descifrar cuál es la explicación teórica detrás de este hecho, ¿no? Que se va desplazando la intensidad máxima cada vez más hacia el azul. La que sigue, por favor. Entonces, esto lo estudiaron Maxwell, Boltzmann y Gibbs, entre muchos otros, ¿no? Y propusieron ahí pues varias alternativas. Finalmente otro que es Jeans, la que sigue, por favor. Jeans propone uno de estos Gedanken Experiment, ¿no? Uno de estos experimentos mentales pensados. Entonces, en este experimento pensado, propone dos escenarios. Uno en el que tenemos una cajita cúbica del lado L, llena de un gas, ¿no? Y en el otro tenemos una cajita también llena, pero de luz, ¿no? O sea, tiene energía y esta luz va a estar rebotando ahí en esas paredes, ¿no? Y las moléculas de gas de este otro gas pues van a estar rebotando también en las paredes. Entonces, Jeans lo que se pregunta en este primer caso, la que sigue, porfa, es cuál es la energía media de las partículas que están en esta cajita, ¿no? De gas. Entonces, la energía media de las partículas pues va a ser este simbolito epsilon, la energía media, es la energía total de lo que hay aquí en la caja entre el número de moléculas que están ahí metidas, ¿no? Golpeteando en la caja. Y esta es conocida como la ley de equipartición de la energía. Entonces, básicamente estamos sacando el promedio como no sé, como sacábamos el promedio de calificaciones, ¿no? Sumamos todas las calificaciones y luego lo dividimos entre el número total de materias. O
sumas toda la energía y lo divides entre el número de moléculas y ya nos da la energía promedio de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la luz? Con la luz tenemos una cajita, y esa cajita puede ser que quepa empezamos con esta ondita que está ahí rebotando entre estas dos paredes, y luego, pero también es posible que tengamos esta otra, ¿no? Esta otra que es un múltiplo de esta, ¿no? La frecuencia es un múltiplo de esta, o esta otra, o este otro modo, o este otro modo, y en general podemos tener una infinidad de modos en cómo se puede comportar la luz. O sea, dentro de la misma cajita y todas con la misma energía, ¿no? Entonces, la energía promedio, la energía medio es 0, porque es la energía total contenida, que es la que está en este rayo, que es finita, entre un número infinito de arreglos que puede tomar esa misma energía. Por lo tanto, si dividimos un número finito entre un número muy grande, tendiendo a infinito, pues en el límite eso va a ser 0, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo raro, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y esto también nos lleva a la catástrofe ultravioleta, ¿no? Eso significaría que si un día llegamos y metemos unos panecitos a un horno, entonces de repente pasa el tiempo y se nos ocurre sacar los panes del horno y ¡pum! Nos golpea un rayo así con una longitud de onda chiquitita, o sea, con una frecuencia muy alta y por lo tanto muy alta energía, y mata al monito que solo quería calentar unos panes, ¿no? Pero esa es la conocida catástrofe ultravioleta, ¿no? Y esto no tiene sentido. O sea, significaría que de alguna manera se multiplica la energía nada más por el simple hecho de existir dentro de una caja, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Físicamente no es posible. La que sigue, por favor. Entonces, finalmente Max Planck en 1900 resuelve este problema postulando que la energía de una onda electromagnética puede existir en forma de paquetes llamados quanta o quantum, pues, en latín. Y la energía es igual a una constante, que actualmente la conocemos como la constante de Planck, por la frecuencia de esa onda, ¿no? Entonces, esa va a ser la energía de una onda metida en una cajita que está rebotando. Nada más basta con saber su frecuencia y multiplicada por esta constante ya tenemos la energía.